Capítulo 26. Jason. Jason veía dos opciones, luchar o hablar. Normalmente, frente a una espeluznante señora de 6 metros con pelo de medusa, habría optado por luchar. Pero como había llamado hermano a Percy, dudó. Percy. ¿Conoces a esta individua? Percy meneó la cabeza. No se parece a mi madre, así que supongo que estamos emparentados por parte divina. ¿Es usted hija de Poseidón, señorita? Ejem. La mujer pálida arañó el disco metálico con las uñas, y emitió un sonido chirriante digno de una ballena torturada. Nadie me conoce, dijo suspirando. ¿Por qué iba a esperar que mi propio hermano me reconociera? Soy Cimopolia. Percy y Jason se cruzaron una mirada. Bueno, dijo Percy, nosotros te llamaremos Tim, entonces. Eres una Nereida. Una diosa menor. Menor. Se refiere a que todavía no tienes la edad para beber alcohol, dijo Jason. Rápidamente, porque salta a la vista que eres muy joven y hermosa. Percy le lanzó una mirada, buenos reflejos. La diosa centró toda su atención en Jason, señaló con el dedo índice y recorrió su contorno en el agua. Jason notó que el espíritu del aire capturado ondeaba a su alrededor como si le estuvieran haciendo cosquillas. Jason Grace, dijo la diosa, hijo de Júpiter. Sí, soy amigo de Percy. Tim entornó los ojos. Así que es verdad. Estos tiempos propician extrañas amistades e inesperadas enemistades. Los romanos nunca me adoraron. Para ellos suponía un miedo indescriptible, una señal de la ira más temible de Neptuno. Ellos nunca adoraron a Cimopolia, la diosa de las tempestades violentas. Giró su disco, otro rayo de luz verde destelló hacia arriba, revolvió el agua e hizo que las ruinas retumbasen. Ah, sí, dijo Percy, los romanos no están por las fuerzas navales. Tenían una barca de remos, pero la hundí, y hablando de tormentas violentas, estás haciendo un trabajo de primera allí arriba. Gracias, dijo Tim. El caso es que nuestro barco está atrapado en la tempestad, y se está haciendo trizas. Seguro que tú no querías. Oh, sí que quería. Sí que querías. Percy hizo una mueca, pues. Es un buen marrón. Supongo que no detendrás la tempestad si te lo pedimos amablemente. No convino la diosa, a estas alturas al barco le falta poco para hundirse. Me asombra que haya aguantado tanto, tiene una magnífica factura. De los brazos de Jason salieron volando chispas contra el tornado, pensó en Piper, y en el resto de la tripulación, que trataban frenéticamente de salvar el barco. Al bajar allí, él y Percy habían dejado a los demás indefensos, tenían que actuar pronto. Además, el aire de Jason se estaba viciando, no estaba seguro de que fuera posible consumir un Ventus aspirándolo, pero, si iba a tener que luchar, más valía que se enfrentase a Cim antes de que se quedase sin oxígeno. El caso es que luchar contra una diosa en su terreno no podía ser fácil. Aunque consiguieran acabar con ella, no tenían ninguna garantía de que la tormenta cesara. Bueno, Cim dijo. ¿Qué podríamos hacer para que cambiaras de opinión y dejaras marchar a nuestro barco? Cim le dedicó aquella horripilante sonrisa de extraterrestre. ¿Sabes dónde estás, hijo de Júpiter? Jason estuvo tentado de contestar, debajo del agua. ¿Te refieres a estas ruinas? Un palacio antiguo. Por supuesto, dijo Cim, el palacio original de mi padre, Poseidón. Percy chasqueó los dedos, y sonó como una explosión amortiguada. Por eso lo he reconocido, la choza nueva de papá en el Atlántico se parece a esto. No lo sé, dijo Cim, nunca me han invitado a ver a mis padres, solo puedo vagar por las ruinas de sus antiguos dominios, mi presencia les resulta inquietante. Hizo girar otra vez la rueda, el muro del fondo del edificio se desplomó, y lanzó una nube de sedimento y algas por la estancia. Afortunadamente, el Ventus hizo de ventilador, y apartó los restos de la cara de Jason. Inquietante, dijo Jason.
Tú. Mi padre no me recibe en su corte, dijo Zim, limita mis poderes. La tormenta de arriba. Hacía una eternidad que no me divertía tanto. Pero solo es una pequeña muestra de lo que puedo hacer. Un poco cunde mucho, dijo Percy, en fin, a la pregunta de Jason. Sobre hacerte cambiar de opinión. Mi padre incluso me dio en matrimonio sin mi consentimiento, dijo Zim. Me entregó como un trofeo a Briareo, un centímano, como recompensa por apoyar a los dioses en la guerra contra Cronos hace eones. A Percy se le iluminó el rostro. Yo conozco a Briareo. Es amigo mío. Lo liberé de Alcatraz. Sí, lo sé. Los ojos de Zim brillaron fríamente. No soporto a mi marido. No me hizo ninguna gracia que volviera. Ah, entonces. ¿Está Briareo por aquí?, preguntó Percy esperanzado. La risa de Zim sonó como el parloteo de un delfín. Está en el Monte Olimpo, en Nueva York, reforzando las defensas de los dioses. Tampoco es que vaya a servir de mucho. Lo que quiero decir, querido hermano, es que Poseidón nunca me ha tratado con justicia. Me gusta venir aquí, a este antiguo palacio, porque me alegra ver sus obras en ruinas. Dentro de poco, su nuevo palacio tendrá el aspecto de este, y los mares se embravecerán sin control. Percy miró a Jason. Esta es la parte en la que nos dice que trabaja para Gaia. Sí, dijo Jason, y que la Madre Tierra le ha ofrecido un trato mejor. Cuando los dioses hayan sido destruidos, Bla se volvió hacia Zim. Eres consciente de que Gaia no cumplirá sus promesas, ¿verdad? Está utilizándote, del mismo modo que está utilizando a los gigantes. Me conmueve tu preocupación, dijo la diosa. Por otra parte, los dioses del Olimpo nunca me han utilizado. Percy extendió las manos. Por lo menos los dioses del Olimpo lo están intentando. Después de la última guerra de los titanes, empezaron a prestar más atención a los demás dioses. Muchos tienen ahora cabañas en el campamento mestizo, Hécate, Hades, Hebe, Hipnos. Y seguramente también otros que no empiecen por H. Les dedicamos ofrendas en cada comida, banderas molonas. Reconocimiento especial en el programa de fin de verano. ¿Y he recibido yo esas ofrendas?, preguntó Zim. Pues no sabíamos que existieras, pero entonces ahórrate las palabras, hermano. El pelo de tentáculos de Medusa de Zim flotó hacia él, como si estuviera impaciente por paralizar a una nueva víctima. He oído muchas cosas sobre el gran Percy Jackson. Los gigantes están obsesionados con capturarte. Debo decir que no veo a qué viene tanto revuelo. Gracias, hermanita, pero si vas a intentar matarme, debo advertirte que otros lo han intentado antes. Últimamente me he enfrentado a muchas diosas. Nike, Aclis, incluso la mismísima Nyx. Comparada con ellas, tú no me das miedo. Además, te ríes como un delfín. Los delicados orificios nasales de Zim se ensancharon. Jason preparó su espada. Oh, no te voy a matar, dijo Zim. Mi parte del trato consistía solo en llamar tu atención, pero hay alguien aquí que tiene muchas ganas de matarte. Encima de ellos, en el filo del tejado roto, apareció una silueta oscura, una figura todavía más alta que Cimopolia. El hijo de Neptuno, tronó una voz profunda. El gigante descendió flotando, nubes de líquido viscoso oscuro veneno. Quizás salían rizándose de su piel azul. Llevaba un peto verde moldeado con forma de bocas hambrientas, y sus manos empuñaban las armas de un retiarius, un tridente, y una red con pesos. Jason nunca había coincidido con ese gigante en concreto, pero había oído historias sobre él. Polibotes, dijo, el reverso de Poseidón. El gigante sacudió sus rastas. Una docena de serpientes empezaron a nadar, libres. Eran de color verde lima, y tenían una especie de corona de volantes alrededor de la cabeza, basiliscos. Efectivamente, hijo de Roma, dijo el gigante, pero, si me disculpas, tengo un asunto más urgente que tratar con Perseus Jackson. Le he seguido la pista a través del Tártaro, y aquí, en las ruinas de su padre,
Pienso aplastarlo de una vez por todas. Capítulo 27. Jason. Jason odiaba a los basiliscos. A esos pequeños malnacidos les encantaba hacer madrigueras debajo de los templos de la Nueva Roma. Cuando Jason era centurión, a su cohorte siempre le tocaba la impopular tarea de quitar los nidos. Un basilisco no parecía gran cosa, una serpiente del tamaño de un brazo con los ojos amarillos y un collar blanco, pero se movía rápido, y podía matar todo lo que tocaba. Jason nunca se había enfrentado a más de 2 al mismo tiempo. En ese momento, una docena de ellos nadaba alrededor de las piernas del gigante. El único detalle positivo era que bajo el agua los basiliscos no podrían escupir fuego, pero eso no los hacía menos letales. 2 serpientes salieron disparadas hacia Percy, él las cortó por la mitad, las otras 10 se arremolinaron a su alrededor, fuera del alcance de su espada, se retorcían de un lado al otro siguiendo una pauta hipnótica, buscando una oportunidad, bastaría con solo un mordisco o un roce. Gritó Jason. ¿Qué tal si mostráis un poco de cariño? Las serpientes no le hicieron caso. Tampoco el gigante, que se retiró a observar con una sonrisa de suficiencia, aparentemente encantado de que sus mascotas se encargasen de la ejecución. Cimopolia Jason se esforzó por pronunciar bien su nombre. Tienes que detener esto. Ella lo observó con sus brillantes ojos blancos. ¿Por qué habría de hacerlo? La Madre Tierra me ha prometido poder ilimitado. ¿Puedes hacerme una oferta mejor? Una oferta mejor. Presintió la posibilidad de un resquicio, un margen para negociar, pero ¿qué tenía él que le interesara a una diosa de la tormenta? Los basiliscos acorralaron a Percy, él los apartaba con corrientes de agua. Pero no paraban de rodearlo. Basiliscos! Gritó Jason. Seguía sin obtener ninguna reacción, podía intervenir y ayudarlo, pero ni siquiera él y Percy juntos podrían rechazar a 10 basiliscos al mismo tiempo. Necesitaba una solución mejor. Alzó la vista, allí arriba bramaba una tormenta, pero ellos estaban muy por debajo, no podía invocar un rayo en el fondo del mar. No. Y aunque pudiera, el agua conducía la electricidad demasiado bien, podía freír a Percy. Sin embargo, no se le ocurrió una opción mejor, levantó la espada. Inmediatamente, la hoja emitió un brillo candente. Una nube difusa de luz amarilla ondeó a través de las profundidades, como si alguien hubiera echado neón líquido en el agua. La luz tocó la espada de Jason, y se esparció hacia afuera en 10 zarcillos distintos que fulminaron a los basiliscos. Sus ojos se apagaron, sus collares se desintegraron, las 10 serpientes se pusieron boca arriba, y se quedaron flotando sin vida en el agua. La próxima vez miradme cuando hable con vosotros, dijo Jason. A Polibotes se le heló la sonrisa. Estás impaciente por morir, Romano. Percy levantó su espada, se abalanzó sobre el gigante, pero Polibotes movió la mano a través del agua, y dejó un arco de oleaginoso veneno negro. Percy arremetió directo contra él antes de que Jason pudiera gritar. ¿En qué estás pensando, colega? Percy soltó a contracorriente, lanzó un grito ahogado, y se llevó las manos a la garganta. El gigante lanzó su red, y Percy se desplomó en el suelo, totalmente enredado mientras el veneno se hacía más denso a su alrededor. Suéltalo. A Jason se le quebró la voz debido al pánico. El gigante se rió entre dientes. No te preocupes, hijo de Júpiter, tu amigo tardará mucho en morir. Después de todos los problemas que me ha ocasionado, no se me ocurriría matarlo rápido. Unas nubes venenosas se desplegaron alrededor del gigante e invadieron las ruinas como un denso humo de cigarro. Jason retrocedió atropelladamente, aunque no fue lo bastante rápido, su Ventus resultó ser un filtro útil. Cuando el veneno lo envolvió, el tornado en miniatura empezó a girar más rápido, y rechazó las nubes. Cimopolia arrugó la nariz, y desvió la oscuridad, con un gesto de la mano, pero por lo demás no pareció afectarle. Percy se retorcía en la red mientras su cara se teñía de verde. Jason corrió a ayudarlo,
pero el gigante le cerró el paso con su enorme tridente. No puedo dejar que me arruines la diversión, lo reprendió Polibotes. El veneno acabará matándolo, pero primero vendrá la parálisis y unas horas de dolor atroz. Quiero que viva la experiencia completa. Así podrá ver cómo acabo contigo, Jason Grace. Polibotes avanzó despacio, y Jason tuvo tiempo de sobra para contemplar la torre de 3 pisos de armadura y músculo que se le echaba encima. Esquivó el tridente usando el Ventus para salir disparado, y clavó su espada en la pata de reptil del gigante. Polibotes gritó y dio un traspié, mientras le brotaba icor dorado de la herida. ¡Tim! Gritó Jason. ¿Es esto lo que realmente quieres? La diosa de la tormenta parecía bastante aburrida, daba vueltas distraídamente a su disco metálico. Poder ilimitado. ¿Por qué no? Pero, ¿qué tiene de divertido? Preguntó Jason. Destruye nuestro barco. Destruye toda la costa del mundo, cuando Gaia aniquile toda la civilización humana. ¿Quién quedará para temerte? Seguirás siendo una desconocida. Polibotes se volvió. Eres un incordio, hijo de Júpiter. ¿Te voy a aplastar? Jason trató de invocar más rayos. No pasó nada. Si algún día conocía a su padre, tendría que pedirle que aumentase su asignación diaria de relámpagos. Jason consiguió esquivar otra vez las puntas del tridente, pero el gigante blandió el otro extremo, y lo golpeó en el pecho. Jason se tambaleó hacia atrás, atontado y dolorido. Polibotes entró a matar. Justo antes de que el tridente lo perforase, el Ventus de Jason actuó por su cuenta. Empezó a girar en espiral hacia un lado, y se llevó a Jason volando 10 metros a través del patio. Gracias, colega, pensó Jason, te debo un ambientador. Jason no supo si al Ventus le gustó la idea. En realidad, Jason Grace, dijo Tim, mientras se observaba las uñas. Ahora que lo dices, sí que disfruto siendo temida por los mortales, no me temen lo suficiente. Yo puedo ayudarte. Jason sorteó otro golpe de tridente, extendió su gladius, lo transformó en jabalina, y se la clavó a Polibotes en el ojo. ¡Ay, ay, ay! El gigante se tambaleó. Percy se retorcía en la red, pero sus movimientos se estaban volviendo lentos. Jason tenía que darse prisa, tenía que llevar a Percy a la enfermería, y si la tormenta seguía bramando en lo alto, no habría enfermería a la que llevarlo. Fue volando junto a Tim. Ya sabes que los dioses dependen de los mortales, cuanto más los honremos, más poderosos se vuelven. ¿Cómo voy a saberlo? Nunca me han honrado. Yo puedo cambiar eso, prometió él. Te encargaré personalmente un santuario en la colina de los templos de la Nueva Roma. Tu primer santuario romano. Y levantaré otro en el campamento mestizo, justo en la orilla del estrecho de Long Island. Imagínate siendo honrada. Y temida. Y temida tanto por griegos como por romanos. Serás famosa. Deja de hablar. Polibotes blandió su tridente como un bate de béisbol. Jason se agachó. Tim, no. El gigante le asestó un golpe tan fuerte en la caja torácica que algunos pelos de su cabello de medusa se soltaron, y flotaron a la deriva entre el agua envenenada. Polibotes abrió mucho los ojos. Perdona, Cimopolia. No deberías haber estado en medio. En medio. La diosa se enderezó. Yo estoy en medio. Ya lo has oído, dijo Jason. Tú solo eres un instrumento para los gigantes. Te darán de lado en cuanto terminen de destruir a los mortales, y entonces no habrá semidioses, ni templos, ni miedo, ni respeto. Mentiras. Polibotes trató de asestarle una estocada, pero Jason se escondió detrás del vestido de la diosa. Cimopolia, cuando Gaia domine, bramarás y tronarás sin límite. ¿Habrá mortales a los que aterrorizar? Preguntó Tim. Pues no. Barcos que destruir. Semidioses que se encojan de miedo. Esto. Ayúdame, la instó Jason. Juntos, una diosa y un semidios pueden matar a un gigante. No.
De repente Polibotes parecía muy nervioso. No, es una idea terrible. Gaia se disgustará mucho. Si se despierta, dijo Jasón, la poderosa Cimopolia puede ayudarnos a garantizar que eso no ocurra. Entonces todos los semidioses la honrarán como a una celebridad. ¿Se encogerán?, preguntó Tim. Se encogerán a montones. Además, tu nombre figurará en el programa de verano del campamento, una bandera personalizada, una cabaña en el campamento mestizo, 2 templos, hasta incluyo un muñequito de Cimopolia. No, protestó Polibotes. Derechos de comercialización, no. Cimopolia se volvió contra el gigante. Me temo que ese trato supera lo que Gaia me ha ofrecido. Es inaceptable, rugió el gigante. No puedes fiarte de este infame romano. Si no cumplo el trato, Cim siempre podrá matarme, dijo Jasón. En cambio, con Gaia no tiene ninguna garantía. Eso es difícil de discutir, dijo Cim. Mientras Polibotes se esforzaba por contestar, Jasón arremetió, y le clavó al gigante la jabalina en la barriga. Cim levantó su disco de bronce del pedestal. Despídete, Polibotes. Lanzó el disco dando vueltas contra el cuello del gigante, el borde resultó estar afilado. Al gigante le resultó difícil despedirse pues ya no tenía cabeza. Capítulo 28. Jasón. El veneno es un hábito desagradable. Cimopolia agitó la mano, y los nubarrones se disiparon. El veneno de segunda mano puede matar a una persona. ¿Sabes? A Jasón tampoco le gustaba mucho el veneno de primera mano, pero decidió no mencionar ese detalle. Sacó a Percy de la red cortándola, y lo apoyó contra el muro del templo, envolviéndolo en la cáscara aérea del Ventus. El oxígeno estaba disminuyendo, pero Jasón esperaba que ayudase a expulsar el veneno de los pulmones de su amigo. Su idea pareció dar resultado. Percy se dobló, y empezó a tener arcadas. Uf, gracias. Jasón expiró aliviado. Me tenías preocupado, hermano. Percy parpadeó, bizqueando. Todavía estoy un poco atontado, pero... ¿Le has prometido a Cim un muñequito? La diosa se elevó amenazante por encima de ellos. Ya lo creo, y espero que cumpla lo prometido. Lo cumpliré, dijo Jasón. Cuando ganemos esta guerra, me aseguraré de que todos los dioses sean reconocidos. Posó la mano en el hombro de Percy. Mi amigo puso en marcha el proceso el verano pasado, hizo que los dioses del Olimpo prometiesen que prestarían más atención al resto de vosotros. Cim hizo una mueca de desdén con la nariz. Ya sabemos lo que vale una promesa de un dios del Olimpo. Por ese motivo voy a terminar el trabajo. Jasón no sabía de dónde salían esas palabras, pero la idea le parecía totalmente razonable. Me aseguraré de que ningún dios sea olvidado en cada uno de los campamentos. Tal vez se les dedique templos o cabañas, o como mínimo santuarios. O cromos coleccionables, propuso Cim. Claro, Jasón sonrió. Viajaré de un templo al otro hasta que el trabajo esté terminado. Percy silbó. Estás hablando de docenas de dioses. Cientos, le corrigió Cim. Bueno, entonces puede que lleve un tiempo, dijo Jasón, pero tú serás la primera de la lista, Cimopolia. La diosa de la tormenta que decapitó a un gigante, y salvó nuestra misión. Cim se acarició el pelo de Medusa. Eso servirá, observó a Percy, aunque sigo lamentando un poco no veros morir. Me hacen ese comentario muy a menudo, dijo Percy, respecto a nuestro barco. Sigue entero, dijo la diosa, no se encuentra en muy buen estado, pero deberíais poder llegar a Delos. Gracias, dijo Jasón. Sí, dijo Percy, y tu marido Briareo es un buen tipo, de verdad. Deberías darle una oportunidad. La diosa recogió su disco de bronce. No tientes a la suerte, hermano. Briareo tiene 50 caras, todas feas. También tiene 100 manos, y aún así es un manazas en casa. Vale, dijo Percy cediendo, no tentaré a la suerte. Cim le dio la vuelta al disco, y mostró las correas que tenía en la parte inferior,
como un escudo, se lo colocó en los hombros al estilo del Capitán América. Seguiré vuestros progresos. Polibotes no mentía cuando dijo que tu sangre despertará a la Madre Tierra, los gigantes están muy convencidos de eso. ¿Mi sangre, concretamente?, preguntó Percy. La sonrisa de Zim se volvió todavía más inquietante de lo normal. No soy un oráculo, pero oí lo que el adivino Phineas te dijo en la ciudad de Portland. Te enfrentarás a un sacrificio que tal vez no seas capaz de hacer, y te costará el mundo. Todavía tienes que enfrentarte a tu defecto fatídico, hermano mío. Mira a tu alrededor. Todas las creaciones de los dioses y los hombres acaban convertidas en ruinas. ¿No sería más fácil escapar a las profundidades con esa novia tuya? Percy posó la mano en el hombro de Jason, y se levantó con dificultad. Juno me ofreció una elección parecida cuando encontré el campamento Júpiter. Te daré la misma respuesta que le di a ella. Yo no huyo cuando mis amigos me necesitan. Zim levantó las palmas de las manos. Precisamente ese es tu defecto, eres incapaz de hacerte a un lado. Yo me retiraré a las profundidades, y observaré cómo se desarrolla la batalla. Deberíais saber que las fuerzas del mar también están en guerra. Vuestra amiga Azel Leves, que impresionó mucho a la gente del mar, y a sus mentores, Afros y Vitos. Los ponis pez, murmuró Percy, no quisieron conocerme. Ahora mismo están luchando por vosotros, dijo Zim, tratando de impedir que los aliados de Gaia se acerquen a Long Island. Todavía está por ver si sobrevivirán o no. En cuanto a ti, Jason Grace, tu camino no será más fácil que el de tu amigo. Serás engañado, te enfrentarás a una pena insoportable. Jason procuró no chispear, no estaba seguro de que el corazón de Percy pudiera soportar el shock. ¿No has dicho que no eres un oráculo, Tim? Pues deberían darte el trabajo, eres lo bastante deprimente para el puesto. La diosa dejó escapar su risa de delfín. Me diviertes, hijo de Júpiter, espero que vivas para vencer a Gaia. Gracias, dijo él. ¿Algún consejo para vencer a una diosa que no se puede vencer? Cimopolia ladeó la cabeza. Oh, ya conoces la respuesta, eres un hijo del cielo, tienes la tormenta en la sangre, un dios primordial ya fue vencido en una ocasión, ya sabes a quién me refiero. Las entrañas de Jason empezaron a revolverse más rápido que el Ventus. Urano, el primer dios del cielo, pero eso quiere decir. Si las facciones extraterrestres de Zim adoptaron una expresión que casi parecía de compasión, esperemos que no llegue a eso. Si Gaia despierta, tu tarea no será fácil, pero si vences, recuerda tu promesa, pontífice. Jason tardó un instante en asimilar sus palabras. No soy un sacerdote. No. Los ojos blancos de Zim brillaban. Por cierto, tu Ventus dice que desea ser liberado. Como te ha ayudado, espera que lo dejes marchar cuando llegues a la superficie. Promete que no te molestará por tercera vez. ¿Tercera vez? Zim hizo una pausa, como si estuviera escuchando. Dice que se unió a la tormenta para vengarse de ti, pero que si hubiera sabido lo fuerte que te has hecho desde que estuviste en el Gran Cañón, no se habría acercado a tu barco. El Gran Cañón. Jason se acordó de aquel día en la plataforma, cuando uno de los idiotas de sus compañeros de clase resultó ser un espíritu del viento. Gillan. ¿Me estás vacilando? Estoy respirando Adlan. Sí, respondió Zim, parece que así se llama. Jason se estremeció. Lo dejaré marchar en cuanto llegue a la superficie, no hay problema. Adiós, entonces, dijo la diosa, y que las moiras os sonrían. Suponiendo que las moiras sobrevivan. Tenían que marcharse. Jason se estaba quedando sin aire de Adlan, qué asco, y en el Argo 2. Todos estarían preocupados por ellos. Pero Percy seguía mareado a causa del veneno, de modo que se quedaron sentados unos minutos en el borde de la cúpula dorada en ruinas para que Percy recobrara el aliento. O el agua, lo que recobrara un hijo de Poseidón cuando estaba en el fondo del mar. Gracias, tío, dijo Percy, me has salvado la vida. Para eso estamos los amigos.
Pero que el hijo de Júpiter salve al hijo de Poseidón en el fondo del mar. Podemos guardarnos los detalles. Si no, me lo estarán recordando eternamente. Jason sonrió. Hecho. ¿Qué tal te encuentras? Mejor, yo. Tengo que reconocer que cuando me estaba ahogando con el veneno, no paraba de pensar en Aclis, la diosa del sufrimiento en el Tártaro. Estuve a punto de acabar con ella usando veneno. Se estremeció, me sentí bien, pero en el mal sentido, si Annabeth no me hubiera detenido. Pero te detuvo, dijo Jason, esa es otra cosa que los amigos tienen que hacer entre ellos. Sí. El caso es que ahora, cuando me estaba ahogando, no paraba de pensar, esto es una venganza por lo de Aclis, las Moireas me están dejando morir de la misma forma en que traté de matar a esa diosa, sinceramente, una parte de mí creía que me lo merecía, por eso no intenté controlar el veneno de él. Gigante ni apartarlo de mí, debe de parecer una locura. Jason se acordó de lo que le había pasado en Ítaca, cuando se había dejado llevar por la desesperanza al recibir la visita del espíritu de su madre. No, creo que lo entiendo. Percy observó su rostro, al ver que Jason no decía nada más, Percy cambió de tema. ¿A qué se refería Thing con lo de vencer a Gaia? ¿Has mencionado a Urano? Jason se quedó mirando el sedimento que se arremolinaba entre las columnas del antiguo palacio. El dios del cielo, los titanes lo vencieron llamándolo a la tierra, lo sacaron de su territorio, le tendieron una emboscada, lo inmovilizaron, y lo descuartizaron. Parecía que a Percy le estuvieran volviendo las náuseas. ¿Cómo haremos eso con Gaia? Jason recordó un verso de la profecía, bajo la tormenta o el fuego, el mundo debe caer. Empezaba a tener cierta idea de lo que podía significar. Pero si estaba en lo cierto, Percy no podría ayudar, de hecho, puede que sin querer él complicara las cosas. Yo no huyo cuando mis amigos me necesitan, había dicho Percy. Precisamente ese es tu defecto, le había advertido Zim, eres incapaz de hacerte a un lado. Era 27 de julio, al cabo de 5 días, Jason sabría si estaba en lo cierto. Vamos a Delos primero, dijo, Apolo y Artemisa podrían darnos algún consejo. Percy asintió sin pronunciar palabra, aunque no parecía contento con la respuesta. ¿Por qué Cimopolia te ha llamado Pontiac? La risa de Jason despejó el ambiente en sentido literal. Pontífice, significa sacerdote. A Percy frunció el entrecejo, aún así, suena a nombre de coche, él. Nuevo pontífice XLS. Te vas a poner un alzacuello, y a bendecir a la gente. No, los romanos tenían un pontifex maximus que supervisaba los sacrificios, y todas esas cosas para asegurarse de que ningún dios se cabreaba, lo mismo que yo me he ofrecido a hacer. Supongo que parece el trabajo de un pontífice. Entonces, ¿hablabas en serio? Preguntó Percy. ¿De verdad vas a intentar construir templos para todos los dioses menores? Sí, no lo había pensado seriamente antes, pero me gusta la idea de ir de un campamento al otro, suponiendo, claro está, que aguantemos hasta la semana que viene, y los 2 campamentos todavía existan, lo que tú hiciste el año pasado en el Olimpo, cuando renunciaste a la inmortalidad, y les pediste a los dioses que jugasen limpio, fue muy noble, tío. Percy gruñó. Créeme, hay días en que me arrepiento de esa decisión. Ah. ¿Quieres renunciar a nuestra oferta? Muy bien. Zas. Adiós, memoria. Directo al Tártaro. Hiciste lo que un héroe debía hacer, te admiro por eso, lo mínimo que puedo hacer si sobrevivimos es continuar tu obra, asegurarme de que todos los dioses consiguen cierto reconocimiento. ¿Quién sabe? Si los dioses se llevan mejor, tal vez podamos evitar que estallen más guerras. Eso estaría muy bien, convino Percy, estás cambiado. ¿Sabes? En sentido positivo. Todavía te duele la herida. La herida. Jason había estado tan ocupado con el gigante y la diosa que se había
olvidado de la herida de espada que tenía en la barriga, aunque solo una hora antes había estado muriéndose en la enfermería. Se levantó la camiseta, y se quitó las vendas. No había humo, no había hemorragia, no había cicatriz, no había dolor. Ah. Desaparecido, dijo pasmado, me siento totalmente normal. ¿Qué demonios ha pasado? Lo has superado, tío. Percy se rió, has encontrado tu propia cura. Jason consideró sus palabras, supuso que debía de ser cierto, tal vez dejar de lado el dolor para ayudar a sus amigos había dado resultado. O tal vez la decisión de honrar a los dioses de los dos campamentos le había curado, y había despejado el camino hacia el futuro, romanos o griegos, daba igual, como les había dicho a los fantasmas en Ítaca, su familia había aumentado, ya veía su sitio en ella, mantendría la promesa que le había hecho a la diosa de la tormenta, y por eso la espada de Michael Varus no significaba nada. ¿Morirás, Romano? No, si tenía que morir, moriría siendo hijo de Júpiter, vástago de los dioses. La sangre del Olimpo, pero no pensaba dejar que lo sacrificasen. Al menos, no sin oponer resistencia. Venga, Jasón le dio una palmada en la espalda, vamos a echar un vistazo a nuestro barco. Capítulo 29. Nico. Si le hubieran dado a elegir entre la muerte y el alegre mercado de Beaufort, a Nico le habría costado decidirse, por lo menos conocía la tierra de los muertos. Además, la comida era más fresca. Sigo sin entenderlo, murmuró el entrenador Edge mientras recorrían el pasillo central. Le han puesto a un pueblo entero el nombre de la mesa de Leo. Creo que el pueblo ya existía, entrenador, dijo Nico. El entrenador cogió una caja de donuts con azúcar glacé. Puede que tengas razón, estos donuts tienen pinta de haber sido hechos como mínimo hace 100 años, echo de menos las farturas de Portugal. Nico no podía pensar en Portugal sin que le dolieran los brazos, en sus bíceps. Los arañazos de hombre lobo seguían en carne viva. El dependiente le había preguntado si se había peleado con un lince. Compraron un botiquín de urgencia, un cuaderno de papel para que el entrenador Edge pudiera escribir más mensajes en aviones de papel a su esposa, comida basura, y refrescos porque la mesa de banquete de la nueva tienda mágica de Reina solo ofrecía comida saludable, y agua fresca, y artículos de camping variados para las inútiles pero increíblemente complicadas trampas para monstruos del entrenador Edge. Nico había albergado la esperanza de encontrar ropa limpia. Habían pasado 2 días desde que habían escapado de San Juan, y estaba cansado de pasearse con su camiseta tropical de la isla del encanto rico, sobre todo porque el entrenador Edge tenía una igual. Lamentablemente, en el alegre mercado de Beaufort solo vendían camisetas con banderas confederadas y mensajes sobados. Como, mantenga la calma, y siga al paleto, Nico optó por quedarse con los loros y las palmeras. Volvieron al campamento andando por una carretera de 2 carriles bajo el sol abrasador. En esa parte de Carolina del Sur se veían sobre todo campos descuidados, salpicados de postes de teléfono, y árboles cubiertos de plantas trepadoras. El pueblo de Beaufort propiamente dicho era una serie de cobertizos metálicos portátiles, 6 o 7, que probablemente también era el número de habitantes. Nico no era precisamente un amante del sol, pero por una vez agradeció la calidez del sitio, le hacía sentirse más corpóreo, afianzado en el mundo de los mortales. Con cada salto que daba por el mundo de las sombras, le resultaba más difícil volver, incluso a plena luz del día. Su mano pasaba a través de los objetos sólidos, el cinturón y la espada se le caían continuamente a los tobillos sin motivo aparente. En una ocasión en que no estaba mirando por dónde iba, atravesó andando un árbol. Nico recordaba algo que Jason Grace le había dicho en el palacio de Noto. Tal vez haya llegado el momento de que salgas de las sombras. Ojalá pudiera, pensaba. Por primera vez en su vida había empezado a tener miedo de la oscuridad, porque podía desaparecer en ella para siempre. Nico y Edge no tuvieron problemas para encontrar el camino de vuelta al campamento.
La Atenea Partenos era el punto de referencia más alto en kilómetros a la redonda, con su nueva red de camuflaje, emitía un brillo plateado, como un fantasma de 12 metros de altura extraordinariamente llamativo. Al parecer, la Atenea Partenos había querido que visitaran un lugar con valor educativo porque había aterrizado justo al lado de un poste indicador que rezaba: Matanza de Beaufort, en un cruce de grava perdido en el medio de la nada. La tienda de Regina se encontraba en un bosquecillo a unos 30 metros de la carretera. Cerca de allí había un túmulo rectangular, cientos de piedras amontonadas en forma de una enorme tumba con un obelisco de granito a modo de lápida. A su alrededor había esparcidas guirnaldas descoloridas y ramos de flores de plástico aplastados, lo que hacía que el lugar pareciera todavía más triste. Aurum y Argentum jugaban en el bosque con uno de los balones de balonmano del entrenador. Desde que las amazonas los habían reparado, los perros metálicos habían estado juguetones y llenos de energía, a diferencia de su dueña. Regina estaba sentada con las piernas cruzadas en la entrada de la tienda de campaña mirando el obelisco conmemorativo. No había hablado mucho desde que habían escapado de San Juan hacía 2 días, no se habían encontrado con ningún monstruo, cosa que inquietaba a Nico. No habían tenido más noticias de las cazadoras ni de las amazonas, no sabían qué había sido de ella ni de Talia, ni del gigante Orión. A Nico no le gustaban las cazadoras de Artemisa, la tragedia las seguía con la fidelidad de sus perros y sus aves de rapiña. Su hermana Bianca había muerto después de unirse a las cazadoras, luego Talia Grace se había convertido en la líder y había empezado a reclutar a chicas cada vez más jóvenes para su causa. Cosa que irritaba a Nico, como si la muerte de Bianca se pudiese olvidar, como si ella fuese reemplazable. Cuando Nico se había despertado en el Barrachina, y había encontrado la nota en la que las cazadoras informaban de que habían secuestrado a Reina, había destrozado el patio dejándose llevar por la ira. No quería que las cazadoras le arrebataran a otra persona importante. Afortunadamente, había recuperado a Reina, pero no le gustaba lo introvertida que se había vuelto. Cada vez que él trataba de hablar del incidente de la calle San José, los fantasmas en el balcón, mirándola, acusándola en susurros, ella lo rechazaba. Nico sabía algo de fantasmas, dejarlos dentro de la cabeza era peligroso. Quería ayudar a Reina, pero, considerando que su propia estrategia consistía en lidiar con sus problemas solo, y despreciar a cualquiera que intentara acercarse a él, no podía criticar a Reina por hacer lo mismo. La chica alzó la vista cuando ellos se acercaron. Ya lo he averiguado. ¿En qué lugar histórico estamos?, preguntó Edge. Bien, porque me estaba volviendo loco. La batalla de Waxhaus, dijo ella. Ah, claro. Edge asintió sabiamente. Fue un combate sangriento. Nico trató de percibir si había espíritus inquietos en la zona, pero no notó nada, algo poco corriente en un campo de batalla. ¿Estás segura? En 1780, dijo Reina, la revolución de las 13 colonias, la mayoría de los líderes de las colonias eran semidioses griegos, los generales británicos eran semidioses romanos. ¿Por qué Inglaterra era como Roma en aquel entonces?, dedujo Nico, un imperio emergente. Reina recogió un ramo aplastado. Creo que sé por qué hemos aterrizado aquí, es culpa mía. Venga ya, contestó Edge con tono de mofa, el alegre mercado de Beaufort no es culpa de nadie, esas cosas pasan. Reina toqueteó las flores de plástico descoloridas. Durante la revolución, 400 estadounidenses fueron sorprendidos aquí por la caballería británica. Las tropas coloniales trataron de rendirse, pero los británicos buscaban sangre, masacraron a los estadounidenses a pesar de que habían tirado sus armas, solo unos pocos sobrevivieron. Nico supuso que debería haberse horrorizado, pero después de viajar por el inframundo, y oír multitud de historias sobre maldad y muerte, una matanza en tiempos de guerra no le parecía destacable desde el punto de vista informativo. ¿Por qué dices que es culpa tuya, Reina? El comandante británico era Banastret Arleton. Edge resopló. He oído hablar de él, un chiflado,
lo llamaban Benny el carnicero. Sí. Regina respiró de forma trémula, era hijo de Belona. Ah. Nico se quedó mirando la enorme tumba, seguía preocupándole que no pudiera percibir ningún espíritu. Cientos de soldados masacrados en ese lugar deberían haber desprendido algún tipo de vibración mortal. Se sentó al lado de Regina, y decidió arriesgarse. Así que crees que fuimos atraídos aquí porque tienes alguna conexión con los fantasmas. Como lo que pasó en San Juan. Durante 10 segundos ella no dijo nada, solo daba vueltas al ramo de plástico en su mano. No quiero hablar de lo de San Juan. Pues deberías. Nico se sentía como un extraño en su cuerpo. ¿Por qué estaba animando a Regina a que confesara? No era su estilo ni era asunto suyo. Sin embargo, siguió hablando, el problema principal de los fantasmas es que la mayoría han perdido sus voces. En los campos de Asfodelos, millones de fantasmas deambulan sin rumbo tratando de recordar quiénes eran. ¿Sabes por qué acaban así? Porque en vida nunca se posicionaron, nunca dijeron lo que pensaban, así que nadie los oyó. Tu voz es tu identidad, si no la usas, dijo. Encogiéndose de hombros, ya estás a medio camino de los campos de Asfodelos. Regina frunció el entrecejo. Eso es lo que tú entiendes por palabras de ánimo. El entrenador Edge se aclaró la garganta. Esto se está poniendo demasiado psicológico para mí, me voy a escribir unas cartas. Cogió la libreta, y se internó en el bosque. El último día había estado escribiendo mucho, al parecer, no solo a Mellie. El entrenador no había dado detalles, pero había insinuado que estaba echando mano de sus influencias para que les ayudaran en la misión. Teniendo en cuenta lo que Nico sabía de él, podía estar escribiendo a Hekkie-chan. Nico abrió la bolsa de la compra, sacó una caja de galletas de avena con nata, y le ofreció una a Regina. Ella arrugó la nariz. Tienen pinta de haberse pasado en la época de los dinosaurios. Tal vez, pero últimamente tengo mucho apetito, cualquier comida me sabe bien. Salvo la granada, la aborrezco. Regina escogió una galleta, y le dio un mordisco. Los fantasmas de San Juan eran mis antepasados. Nico aguardó, la brisa agitaba la red de camuflaje que cubría la Atenea. Partenos. La familia Ramírez Arellano se remonta muy atrás en el tiempo. Continuó Regina, no conozco toda la historia, mis antepasados vivían en España cuando era una provincia romana. Mi tataratatata no sé cuántas veces abuelo viajó a Puerto Rico con Ponce de León. Uno de los fantasmas del balcón llevaba una armadura de conquistador. Recordó Nico. Era él. Entonces. Tu familia entera desciende de Belona. Creía que tú y ella erais sus hijas, no sus descendientes. Nico se percató demasiado tarde de que no debería haber sacado a colación a ella. Una expresión de desesperanza cruzó el rostro de Reina, aunque consiguió ocultarla rápido. Somos sus hijas, dijo Reina, somos las primeras hijas de Belona en la familia Ramírez Arellano, y Belona siempre ha tenido favoritismo por nuestro clan. Hace milenios decidió que jugaríamos un papel fundamental en muchas batallas. Como tú estás haciendo ahora, dijo Nico. Reina se limpió las migas de la barbilla. Es posible, algunos de mis antepasados han sido héroes, otros han sido villanos. ¿Viste el fantasma con heridas de bala en el pecho? Nico asintió. Un pirata. El más famoso de la historia de Puerto Rico, era conocido como el pirata Cofresí, pero su apellido era Ramírez Arellano. Nuestra casa, la residencia familiar, fue construida con dinero del tesoro que él enterró. Por un instante, Nico se sintió como si volviera a ser niño, estuvo tentado de soltar. Como mola, antes de aficionarse a Mito Magic, había estado obsesionado con los piratas. Probablemente ese era uno de los motivos por los que se había enamorado locamente de Percy, un hijo del dios del mar. ¿Y los otros fantasmas? Preguntó. Reina dio otro mordisco a la galleta de nata. El tipo del uniforme de la Marina de Estados Unidos es mi tío bisabuelo. De la Segunda Guerra Mundial, el primer comandante de submarinos latino,
Ya puedes hacerte una idea, muchos guerreros, Belona fue nuestra patrona durante generaciones. Pero no tuvo hijos semidioses en tu familia. Hasta vosotras. La diosa se enamoró de mi padre, Julián, él fue soldado en Irak, era. A Regina se le quebró la voz, apartó bruscamente el ramo de flores de plástico. No puedo hablar de él. Una nube pasó, y cubrió el bosque de sombras. Nico no quería presionar a Reina. ¿Qué derecho tenía él? Dejó su galleta de nata. Y se fijó en que las puntas de sus dedos se estaban convirtiendo en humo, la luz del sol regresó, sus manos se volvieron otra vez sólidas, pero a Nico se le pusieron los nervios de punta, se sentía como si lo hubieran apartado del borde de un alto balcón. Tu voz es tu identidad, le había dicho a Reina, si no la usas, ya estás a medio camino de los campos de Asfodelos. No soportaba cuando sus consejos se podían aplicar a él mismo. Mi padre me hizo un regalo, dijo Nico, un zombi. Reina lo miró fijamente. ¿Qué? Se llama Jules Albert, es francés. Un zombi francés. Hades no es el mejor padre del mundo, pero de vez en cuando tiene momentos de acercamiento a su hijo. Supongo que pensó que el zombi era una prenda de paz. Dijo que Jules Albert podía ser mi chofer. La comisura de la boca de Reina se torció. Un chofer que es un zombi francés. Nico se dio cuenta de lo ridículo que sonaba. No había hablado con nadie de Jules Albert, ni siquiera con Azel, pero siguió hablando. Hades pensaba que yo debía intentar comportarme como un adolescente moderno, ya sabes, hacer amigos, conocer el siglos. Sí, tenía cierta idea de que los padres de los mortales llevan a sus hijos en coche, y como él no podía hacerlo, su solución fue un zombi. Para que te llevara al centro comercial, dijo Reina, o a comer una hamburguesa. Supongo los nervios de Nico empezaron a calmarse, porque no hay nada mejor para hacer amigos que un cadáver putrefacto con acento francés. Reina se rió. Perdona. No debería burlarme. Tranquila, el caso es que a mí tampoco me gusta hablar de mi padre, pero a veces, dijo, mirándola a los ojos, tienes que hacerlo. La expresión de Reina se tornó seria. Yo no conocía a mi padre en sus buenos tiempos, y ella decía que era más agradable cuando ella era muy pequeña, antes de que yo naciese, era guapo. Podía ser encantador. Belona le dio su bendición, como había hecho con muchos de mis antepasados, pero a mi padre eso no le bastó, él la quería por esposa. En el bosque, el entrenador Edge murmuraba para sus adentros mientras escribía. 3 aviones de papel ascendían en espiral empujados por la brisa. Rumbo a quién sabía dónde. Mi padre se dedicó por completo a Belona, continuó Reina. Una cosa es respetar el poder de la guerra, y otra enamorarse de ella. No sé cómo lo hizo, pero consiguió conquistar el corazón de Belona. Mi hermana nació justo antes de que él se fuera a Irak, para cumplir su último periodo de servicio. Le dieron de baja con honores, y volvió a casa como un héroe. Sí. Si hubiera podido adaptarse a la vida de civil, todo habría ido bien. Pero no pudo, dedujo Nico. Reina meneó la cabeza. Poco después de que regresara, tuvo un último encuentro con la diosa. Ese es el motivo, por el que yo nací. Belona le mostró una visión fugaz del futuro, le explicó por qué nuestra familia era tan importante para ella. Dijo que el legado de Roma nunca se perdería mientras nuestro linaje durase, y luchara para defender nuestra patria. Esas palabras. Creo que ella pretendía que fueran tranquilizadoras, pero mi padre se obsesionó con ellas. La guerra puede ser difícil de superar, dijo Nico, acordándose de Pietro, uno de sus vecinos de infancia en Italia. Pietro había vuelto sano y salvo de la campaña de Mussolini en África, pero, después de haber bombardeado a los civiles etíopes con gas mostaza, su mente nunca volvió a ser la misma. A pesar del calor, Reina se abrigó con su capa. En parte, el problema era el estrés postraumático. No podía dejar de pensar en la guerra, y por otra parte, estaba el dolor constante. Una bomba en una carretera le había dejado metralla en el hombro y el pecho, pero había algo más.
A lo largo de los años, mientras yo crecía, él cambió. Nico no respondió, nadie le había hablado antes con tanta franqueza, salvo, quizá Azel. Se sentía como si estuviera observando a una bandada de pájaros posarse en un campo, un ruido podría espantarlos. Se volvió paranoico, dijo Reina, creía que las palabras de Belona eran una advertencia de que nuestro linaje sería exterminado, y el legado de Roma desaparecería. Veía enemigos por todas partes, coleccionaba armas. Convirtió nuestra casa en una auténtica fortaleza. Por las noches nos encerraba a ella y a mí en nuestras habitaciones. Si salíamos a hurtadillas, nos gritaba y tiraba muebles y nos asustaba. A veces incluso creía que nosotras éramos el enemigo. Se convenció de que le estaban espiando, tratando de minar su resistencia. Entonces empezaron a aparecer los fantasmas. Supongo que siempre habían estado allí, pero captaron la agitación de mi padre, y empezaron a manifestarse. Le susurraban, y alimentaban sus sospechas. Al final, un día. No te puedo decir cuándo con seguridad, me di cuenta de que había dejado de ser mi padre, se había convertido en un fantasma más. Una marea fría brotó en el pecho de Nico. Una manía, especuló, he visto casos parecidos. Cuando un humano se consume y deja de ser humano, solo sus peores cualidades permanecen, su locura. Por la expresión de Reina, era evidente que su explicación no le estaba siendo de ayuda. Fuera lo que fuese, se hizo imposible vivir con él, siguió narrando Reina. Ella y yo nos escapábamos de casa en cuanto podíamos, pero al final volvíamos. Y sufríamos su ira, no sabíamos qué más hacer, él era nuestra única familia. La última vez que volvimos, él estaba tan furioso que se había encendido en sentido literal. Ya no podía tocar físicamente las cosas, pero podía moverlas. Como un poltergeist, supongo. Arrancó las baldosas, desgarró el sofá, al final lanzó una silla y le dio a ella, se desplomó, solo se había quedado inconsciente, pero yo pensaba que estaba muerta. Cogí la primera arma que encontré, una reliquia de la familia, el sable del pirata Cofresí. Yo no sabía que era de oro imperial. Arremetí con ella contra el espíritu de mi padre. Lo volatilizaste, aventuró Nico. Los ojos de Reina estaban anegados en lágrimas. Maté a mi propio padre. No, Reina, no era él, era un fantasma, peor aún, una manía. Estabas protegiendo a tu hermana. Ella hizo girar el anillo de plata en su dedo. Tú no lo entiendes, el parricidio es el peor crimen que un romano puede cometer, es imperdonable. No mataste a tu padre, ese hombre ya estaba muerto, insistió Nico. Desvaneciste a un fantasma. Da igual. Reina sollozó, si llegara a saberse en el campamento. Júpiter. Serías ejecutada, dijo otra voz. En el linde del bosque había un legionario romano con armadura sosteniendo un pilum. Una melena castaña le caía sobre los ojos, saltaba a la vista que se había roto la nariz como mínimo una vez, cosa que le daba a su sonrisa un aire todavía más siniestro. Gracias por tu confesión, expretora, me lo has puesto mucho más fácil. Capítulo 30. Nico. El entrenador Edge eligió ese momento para irrumpir en el claro agitando un avión de papel, y gritando. Buenas noticias, chicos. Se quedó inmóvil cuando vio al romano. Ah. No importa. Reina y Nico se levantaron, Aurum y Argentum corrieron al lado de Reina. Y gruñeron al intruso. Nico no entendía cómo ese chico se había acercado tanto sin que ninguno de ellos se percatara. Brice Laurence, dijo Reina, el nuevo perro de presa de Octavio. El romano inclinó la cabeza, tenía los ojos verdes, pero no verde mar como los de Percy, más bien color verdín. El augur tiene muchos perros de presa, dijo Brice, yo solo soy él. Afortunado que te ha encontrado. Seguir la pista a tu amigo Graecus, dijo señalando con la barbilla a Nico, ha sido fácil, apesta a inframundo. Nico desenvainó su espada. ¿Conoces el inframundo? ¿Quieres que te concierte una visita? Brice se rió, sus incisivos eran de 2 tonos distintos de color amarillo.
¿Crees que puedes asustarme? Soy descendiente de Orco, el dios de las promesas rotas, y el castigo eterno. He oído en persona los gritos de los campos de castigo, son música para mis oídos. Dentro de poco añadiré otra alma en pena al coro. Sonrió a Reina. ¿Con qué parricidio? A Octavio le encantará la noticia, quedas detenida por múltiples infracciones de la ley romana. El hecho de que tú estés aquí va contra la ley romana, dijo Reina. Los romanos no van de expedición solos, las misiones deben ser dirigidas por alguien con rango de centurión o superior. Estás en período de probatio, e incluso concederte ese rango ha sido un error. No tienes ningún derecho a detenerme. Brice se encogió de hombros. En época de guerra, algunas normas tienen que ser flexibles, pero no te preocupes, cuando te lleve a juicio me recompensarán haciéndome miembro de pleno derecho de la legión. Me imagino que también me ascenderán a centurión. Sin duda habrá vacantes después de la próxima batalla, algunos oficiales no sobrevivirán, sobre todo si sus lealtades no están en el bando adecuado. El entrenador Edge levantó el bate. No sé cuál es el protocolo romano, pero ¿puedo zurrar a este crío? Un fauno, dijo Brice. Interesante, he oído que los griegos confiaban realmente en sus hombres cabra. Edge baló. Soy un sátiro, y puedes confiar en que voy a darte con este bate en la cabeza, cretino. El entrenador avanzó, pero en cuanto su pie tocó el túmulo, las piedras hicieron un ruido como si estuvieran empezando a hervir. Unos guerreros esqueléticos salieron de la tumba, esparto y ataviados con restos andrajosos de las casacas rojas inglesas del siglo XVIII. Edge se apartó apresuradamente, pero los dos primeros esqueletos lo agarraron de los brazos, y lo levantaron del suelo. Al entrenador se le cayó el bate. Y agitó las pezuñas. Soltadme, cabezas huecas. Nico observó, paralizado, como la tumba expulsaba más soldados británicos muertos. 5, 10, 20, se multiplicaban tan rápido que Reina y sus perros metálicos estuvieron rodeados antes de que Nico pudiera pensar siquiera en levantar su espada. ¿Cómo podía no haber percibido a tantos muertos, tan cerca? He olvidado mencionar un detalle, dijo Brice. En realidad no estoy solo en esta misión, como podéis ver, tengo refuerzos. Estos casacas rojas prometieron clemencia a los colonos, luego los masacraron. Personalmente, me gusta una buena matanza, pero, como rompieron su promesa, sus espíritus fueron condenados, y ahora están permanentemente bajo el poder de Orco. Eso significa que están bajo mi control, señaló a Reina. Detened a la chica. Los Spartoi avanzaron en tropel. Aurum y Argentum eliminaron a los primeros, pero rápidamente fueron derribados, y unas manos esqueléticas les mantuvieron los hocicos cerrados. Los soldados agarraron a Reina por los brazos. Para tratarse de no muertos, eran sorprendentemente rápidos. Finalmente, Nico volvió en sí, lanzó estocadas a los Spartoi, pero su espada los atravesó sin causar daños. Hizo un esfuerzo de voluntad, y ordenó a los esqueletos que se deshicieran, pero se comportaron como si él no existiera. ¿Qué pasa, hijo de Hades? La voz de Brice rebosaba falsa compasión. La situación se te está yendo de las manos. Nico trató de abrirse paso a empujones entre los esqueletos. Había demasiados. Era como si Brice, Reina, y el entrenador Edge estuvieran detrás de una pared metálica. Lárgate, Nico. Dijo Reina. Vea por la estatua, y márchate. Sí, vete. Convino Brice. Por supuesto, eres consciente de que tu próximo salto por el mundo de las sombras será el último. Sabes que no tienes fuerzas para sobrevivir a otro, pero, por favor, llévatela a Atenea Partenos. Nico bajó la vista. Todavía sostenía su espada Estigia, pero tenía las manos oscuras y transparentes como el cristal ahumado. Incluso a la luz directa del sol, se estaba deshaciendo. Basta. Dijo. Oh, no lo estoy haciendo yo, dijo Brice, pero tengo curiosidad por ver lo que pasará. Si te llevas la estatua, desaparecerás con ella para siempre. Si no te la llevas,
Tengo órdenes de llevar a Reina viva para procesarla por traición. En cambio, no tengo órdenes de llevarte a ti vivo, ni al fauno. Sátiro. Gritó el entrenador, propinó una patada a un esqueleto en su huesuda entrepierna, pero pareció dolerle más a Edge que al soldado. ¡Ay! Estúpidos muertos ingleses. Brice pinchó al entrenador en la barriga con su jabalina. Me pregunto qué tolerancia al dolor tendrá este. He experimentado con toda clase de animales, hasta he matado a mi propio centurión, pero nunca he probado con un fauno. Disculpa, un sátiro, os reencarnáis. ¿Verdad? ¿Cuánto dolor puedes soportar antes de convertirte en unas margaritas? La ira de Nico se tornó fría y oscura como la hoja de su espada. Él se había transformado en unas cuantas plantas, y no le gustaba, detestaba a la gente como Brice Laurence, que infligía dolor por pura diversión. Déjalo en paz, le advirtió Nico. Brice arqueó una ceja. ¿O qué? Por favor, intenta hacer algo del inframundo, Nico, me encantaría verlo. Tengo la sensación de que un esfuerzo grande te consumiría definitivamente. Adelante. Reina forcejeó. Olvídate de ellos, Brice, si me quieres a mí como prisionera, está bien, iré voluntariamente, y me someteré al estúpido juicio de Octavio. Una buena oferta. Brice giró su jabalina, y acercó la punta a escasos centímetros de los ojos de Reina. No sabes lo que Octavio ha planeado. ¿Verdad? Ha estado ocupado pidiendo favores, y gastando el dinero de la legión. Reina apretó los puños. Octavio no tiene derecho. Tiene el derecho del poder, dijo Brice. Tú renunciaste a tu autoridad cuando huiste a las tierras antiguas. El 1 de agosto tus amigos griegos del campamento mestizo descubrirán el poderoso enemigo que es Octavio. He visto los diseños de sus máquinas. Hasta yo estoy impresionado. Nico notaba los huesos como si se le estuvieran convirtiendo en helio. Se había sentido así cuando Favonio lo había transformado en viento. Entonces su mirada se cruzó con la de Reina. La fuerza de ella recorrió su ser, una oleada de valor y resistencia que le hizo sentirse otra vez corpóreo, afianzado en el mundo de los mortales, incluso rodeada de muertos, y enfrentándose a la ejecución. Reina Ramírez Arellano tenía una enorme reserva de valentía que compartir. Nico, haz lo que tengas que hacer, dijo, yo te cubro. Brice se rió entre dientes, claramente divertido. Oh, Reina. Lo vas a cubrir tú. Va a ser divertidísimo llevarte a rastras ante un tribunal, y obligarte a confesar que mataste a tu padre. Espero que te ejecuten a la antigua usanza, metiéndote en un saco cosido con un perro rabioso. Y luego tirándote a un río. Siempre he querido verlo, estoy deseando que tu secretillo salga a la luz. Que tu secretillo salga a la luz. Brice movió rápidamente la punta de su piluma a través de la cara de Reina, y le dejó un hilo de sangre. Y la ira de Nico estalló.